Después de todo, si continúa usando este poder de esta manera, entonces puede perder toda la gloria que ha merecido y logrado durante tanto tiempo, y su tiempo se perderá. Y luego Glenn se dio cuenta de que esto era cierto y que no era demasiado tarde para devolverlo todo, porque el coleccionista simplemente lo estaba usando y Esquilar tenía razón en que él era una víctima. En un momento, el gigante gritó que había recuperado el control de su cuerpo y le pidió que no lo atacara más, porque ya no iba a destruir nada. El personaje principal no podía creer que sus palabras surtieran efecto y la constelación del dios demoníaco desapareció. Glenn agregó que todo este tiempo su mente estuvo controlada por la constelación y pidió no golpearlo más, porque tendría que pagar por sus propios pecados toda su vida. El cazador se ha ganado una muy buena reputación a lo largo de los años y ahora tendrá la oportunidad de justificarse culpando a la constelación del dios. Carlos Cador no quedó impresionado por estas palabras y le asestó un poderoso golpe en la mandíbula con el puño, porque realmente pensó el gigante que todos olvidarían lo que había hecho con un clic. El tipo venció al gigante hasta que volvió a su forma anterior. De repente, un espíritu demoníaco comenzó a emerger de Glenn, el cual comenzó a deshacerse gradualmente de este cuerpo. Todos los que estaban cerca no entendieron lo que estaba sucediendo, porque les resultó muy extraño, nunca habían visto la expulsión del espíritu del cuerpo. De repente, Esquilar vio una constelación que estaba al lado de Glenn y se volvió hacia el chico diciéndole que partía de la isla de Jehu y que hasta ahora nunca olvidaría lo que pasó hoy. Después de estas palabras, la constelación abandonó la tierra, así como el cuerpo del cazador, pero creyó que algún día definitivamente acabaría con el tipo. Al día siguiente, ya en la mansión de Sam, todos felicitaron alegremente a Esquilar por convertirse en un cazador de rango A. Todo esto le pareció al chico demasiado pronto para el rango A, pero aún así agradeció a los muchachos por las vacaciones. Pero Sam le explicó a Esquilar que esto suele ser así, pero esta vez la escala del incidente fue demasiado grande y si no fuera por el personaje principal, habría sucedido una gran desgracia. Para entregarle al tipo un certificado de ascenso a cazador de rango A, apareció un funcionario y se alegró de avisarle. El hombre le entregó al hombre un nuevo mapa y documentos de cazador y le pidió que los mirara. Pero debido a la gran cantidad de páginas, el chico respondió que definitivamente lo leería todo, pero más tarde, porque no le encontraba ningún placer. El hombre se fue y finalmente dijo que esperaba que Esquilar siguiera sirviendo en beneficio de la humanidad y la civilización. Cuando el funcionario se fue, Sam se volvió hacia el chico y le dijo que no podía creer lo rápido que recibió el rango A y que pronto se convertiría en un verdadero cazador, porque hay dos sueños. El primero de ellos es devolver todos los territorios de la Tierra capturados por las constelaciones. El chico lo dudaba, porque a pesar de todo esto, la Tierra estaba repleta de sirvientes de dioses demoníacos y parecía que era completamente imposible recuperar estas tierras. Entonces Sam agregó que hay una batalla de las constelaciones de la que quería hablar, porque ahora Esquilar ha alcanzado el rango A y la gente le pedirá que participe en la batalla de las constelaciones y si esto sucede, tendrá que negarse en cada momento. El personaje principal no entendía por qué debía hacer esto, y luego el hombre respondió que la mayoría de esas propuestas eran basura y que mientras él no estuviera en la Tierra, muchas personas rechazadas habían aumentado en el mundo. Sam decidió dar un ejemplo. Tomó el teléfono de Esquilar y le pidió mirar a los caballeros del templo sagrado. Después de que la constelación del dios demonio se apoderara del Reino Unido, la familia real exiliada y sus cazadores fundaron este grupo con el objetivo principal de reclamar el Reino Unido. El personaje principal no vio nada malo en esto y luego Sam agregó que habían secuestrado al presidente de los Estados Unidos y habían intentado disparar misiles nucleares contra Gran Bretaña. Le pidió al tipo que tuviera cuidado, porque ahora volarían hacia él desde todos los ángulos. Esquilar escuchó la petición y respondió que tendría cuidado y preguntó cuál era el segundo sueño. Fue un viaje a las puertas del abismo, porque las primeras puertas aparecieron en medio de la tierra, las cuales estaban conectadas al abismo y la mayoría de los viajes hasta allí fracasaron. Esta vez que eres uno de los negocios en los que su empresa ha invertido mucho antes. Pero la expedición fracasó por completo y casi no quedó información, y Sam demostró todo lo que lograron conseguir. Entre todos los territorios de Ebis que se vigilan, el primero será el reino de Ebis. Cuando el chico miró más de cerca la imagen, se dio cuenta de que este era el territorio de un guerrero de sudor y sangre. Muchos cazadores se reunieron cerca del clan Icarus. Todo esto les pareció un poco extraño a otros miembros del clan Icarus, porque no entendían por qué estaban todos aquí.
Entonces la niña sugirió que lo más probable es que la gente estuviera esperando al cazador Esquilar, quien fue ascendido al rango A. Los chicos vieron a Esquilar corriendo hacia ellos. El personaje principal no entendió cuál era el alboroto cerca del estadio y luego los muchachos le preguntaron si realmente dejó el auto y corrió hasta aquí solo. Esquilar pareció relajarse un poco y decidió hacer un poco de ejercicio. Los colegas del clan felicitaron con gusto al personaje principal por haber recibido un nuevo rango. Esquilar estuvo increíblemente complacido de recibir las felicitaciones de todos y les dio las gracias sinceramente. De repente, el tipo aplaudió y dijo que ahora, como era un cazador de rango A, ya no sentía la responsabilidad que se le había asignado. El personaje principal hará todo lo posible para ayudar a otros cazadores del clan Ikaros a ser más fuertes, pero a cambio seguirán estrictamente las órdenes del personaje principal. Después de todo, a partir de ahora, Esquilar controlará el clan Ikaros. Sam le transfirió todos los poderes y ahora se convierte en el principal y advirtió a todos los compañeros del clan que se preparen para las consecuencias de ahora en adelante si no se presentan cuando él les pide que lo hagan. Cuando el personaje principal salió del dormitorio de los cazadores, un hombre lo recibió y le dijo que tenía un invitado. Un hombre apareció frente al chico, que parecía mucho más grande que él y dijo que lo estaba esperando porque realmente quería conocerlo sin importar qué y se presentó como West. West era uno de los principales cazadores de rango A de Estados Unidos, conocido como Amanus Rock. El hombre pidió ayuda y luego Esquilar se ofreció a ir a su habitación y discutir todo allí. Cuando entraron a la habitación, el hombre felicitó al personaje principal, porque había oído hablar de cómo se convirtió en el administrador del artefacto del dragón y agregó que ahora estaba trabajando con la familia Parker. Por muy buen cazador que sea, lo que importa es el poder en manos de la empresa. Esquilar estuvo de acuerdo con estas palabras, pero se preguntó a dónde iba con esta conversación. West añadió que él también quiere poder, porque nunca recibió las acciones de la empresa que le prometieron. Un día, Sam pasó y arrojó el teléfono directamente en las manos de Esquilar. El personaje principal vio las acciones de la empresa, porque eran absolutamente suyas, pero a pesar de todo esto, el tipo no las necesitaba. El protagonista principal respondió que esta historia no se trata de él, que tiene sus acciones desde hace mucho tiempo. El hombre le agarró la cabeza y dijo que Energy Park debería haberle dado todas las acciones y obligarlo a trabajar para ellas, y ahora simplemente le están pagando cientos de millones de dólares para que no tuviera ninguna queja y el tipo lo pensó. Por eso el hombre quería trabajar y pelear con el personaje principal, pero nunca pensó que lo tratarían tan bien. Inmediatamente le ofreció a Parker la mitad de sus acciones si el tipo lo ayudaba y Esquilar no vio absolutamente ninguna razón para negarse. Entonces el personaje principal preguntó cómo iba a convencer al presidente. El hombre sacó una carpeta con papeles y agregó que aunque sería difícil, tenía una manera de negociar con él. En sus manos el personaje principal tenía información sobre la mazmorra blanca. Todas las mazmorras se dividen en dos grandes categorías, las mazmorras rojas tienen restricciones en el número de personas y el tiempo, y mazmorras blancas, que son muchas veces más seguras debido a la ausencia de restricciones o prohibiciones. Estaba claro que las mazmorras blancas tenían un valor especial, porque podían cazar monstruos sin límites de tiempo ni limpiar la mazmorra. Esta mazmorra era de rango B y significaba casi un pato dorado sin fin. La empresa de Parker ha adquirido ilegalmente esta mazmorra y la utiliza para financiar sus propias fábricas. West decidió organizar una campaña en su contra para poder negociar con él, ya que ya se habían ensuciado las manos y estaba seguro de que intentarían silenciar el problema en silencio. Pero el problema era que esta mazmorra estaba custodiada por un cazador de rango A, e incluso para un hombre era difícil, por lo que decidió pedir ayuda a un experto en la lucha contra las personas, y luego el tipo le preguntó si sabía qué clase de cazador era. Y el nombre de esta cazadora era Jen, que era de Corea. El personaje principal no podía entender que era ella quien custodiaba el calabozo blanco de la familia Parker. Entonces el personaje principal respondió que no podía interferir con su trabajo, pidió disculpas, pero el hombre tendría que olvidar que él incluso inició esa conversación. El hombre ofreció una propuesta adicional y pidió pensarlo nuevamente, porque podría incluir a Jen en la acción y luego sería posible dividir todas las acciones en tres. En cualquier caso, había poca diferencia a la hora de dividirlos entre 2 o 3, ya que había mucho dinero en juego. Entonces Scalar le dijo al hombre que no tuviera muchas esperanzas, porque incluso si ella se negaba a unirse a ellos, sus posibilidades de éxito no aumentarían mucho y podrían olvidarse de esta idea.
El personaje principal marcó el teléfono de Jen y se acercó a ella con una oferta para trabajar juntos en un asunto menor. La chica no tuvo tiempo de escuchar la propuesta del chico, ella ya estuvo de acuerdo, sin importar lo que fuera, y gritó que vendría ahora, que solo esperara. El personaje principal se sorprendió de que la niña ni siquiera lo escuchara e inmediatamente aceptó. En ese momento, Jen tuvo una gran oportunidad de mostrarle a Esquilar sus habilidades, que se suponía que causarían una buena impresión. Cuando la niña llegó a la oficina, Esquilar inmediatamente les contó a todos sobre el plan aproximado. Ella respondió que el plan era realmente genial y que esperaba con ansia su implementación. Al personaje principal no le importaba si ella no quería ir con ellos, simplemente hágaselo saber. Pero lo que estaba en juego era el 10% de las acciones de Energy Park, que valían al menos un par de miles de millones de dólares, por lo que era mucho más rentable participar en esto. Entonces Jen inmediatamente tomó el teléfono y decidió en ese mismo momento romper el contrato con los Parker. Esa misma noche, los muchachos decidieron ingresar al territorio, pero dos guardias se interpusieron en su camino. Pero Jen ofreció una alternativa y dijo que podíamos entrar y mostrarle su identificación. Después de que la seguridad confirmó su identidad, ella y dos visitantes ingresaron con éxito al interior. Los chicos no podían creer que todo fuera tan simple y parecía que a estas personas aún no les habían informado sobre la rescisión del contrato con la empresa. Cuando caminaron por el territorio de la planta, el chico se dio cuenta de dónde se procesaban los materiales de la mazmorra blanca, y lo más sorprendente fue que la mazmorra estaba ubicada justo en esta planta. Jane advirtió que la mazmorra podría aparecer en cualquier lugar e incluso en la pared de una casa. Cuando los chicos subieron las escaleras, la niña fue recibida por un guardia de seguridad y le preguntó dónde estaba ahora el director del laboratorio, Locke, y el hombre respondió que estaba hablando con el director general en ese momento. Entonces Esquilar preguntó si por sí o realmente se referían al primer hijo de la familia Parker y todo fue así y bastante inesperado venir aquí tan de repente. El personaje principal no podía entender por qué esto era tan importante, porque podían simplemente noquear a todos y tomar todo lo que necesitaran, pero si lo hicieran, despertarían grandes sospechas. Entonces Jen hizo felices a los chicos diciéndoles que esta planta era ilegal y que no recibirían absolutamente nada por ella. Cuando se dirigieron a la sala de reuniones, fueron recibidos por un guardia de seguridad y les ordenaron detenerse, porque en ese momento se estaba celebrando una reunión allí y la entrada estaba prohibida. Pero esto realmente no detuvo a la niña e inmediatamente entró en batalla con los guardias. Después de eso, echaron las puertas a patadas, irrumpieron y ordenaron a todos los que estaban allí que no se movieran y permanecieran en el lugar. Pero en ese momento ya se encontraban allí otros cazadores, quienes ya habían atado a todos los representantes de la empresa y se disponían a abandonar la planta. Uno de los cazadores inmediatamente comenzó a atacar y el hombre inmediatamente construyó un muro defensivo para protegerse. Y entonces los muchachos se dieron cuenta de que se trataba de guardias inusuales y que debían llevárselos lo antes posible y huir de aquí. Jane gritó que no iban a ninguna parte y usó magia en uno de ellos y el hombre, junto con el armario sobre sus hombros, voló por los aires. Entonces el hombre tomó como rehén a uno de los presidentes de la empresa y amenazó con matarlo ahora, pero la niña no apreció tal amenaza, porque no le importaban dos ancianos. Luego Skylar se unió al diálogo y preguntó por qué necesitaban este armario, pero resultó que era una mazmorra y la puerta espacial estaba en este armario. El tipo asumió que había espías industriales frente a él y dijo que le salvaría la vida si le entregaban el gabinete. Esquilar dijo que ellos también vinieron aquí por él y que deberían hacer lo que quisieran con ellos, porque aquí solo necesitan una mazmorra. De repente, en el mismo segundo, se produjo una poderosa explosión en todo el territorio de la planta. Los chicos gritaron que eso era trabajo de esos cazadores, pero ellos lo negaron, porque iban a salir de aquí tranquilamente, no tenían necesidad de provocar una explosión tan poderosa. Esquilar notó una extraña baba que goteaba por las ventanas y pensó que era un monstruo y preguntó cómo manejaban la fábrica para tener tales criaturas en ella. Y era realmente un monstruo y el personaje principal gritó que los perseguiría y ordenó a todos que siguieran la salida. Cuando lograron salir del edificio, se sorprendieron un poco, porque no podía haber esperado limo líquido. Jane decidió atacar primero y convocó a un lobo avanzado, que inmediatamente se abalanzó sobre el monstruo. La niña no podía creerlo, pero el monstruo no tenía ni un rasguño. No quería avergonzarse delante del chico y le advirtió que no era tan débil y que quería intentarlo de nuevo.
Pero en ese segundo Esquilar gritó con cuidado y milagrosamente logró salvarla del moco venenoso. El personaje principal le dijo a la niña que se concentrara, él mismo no entendía quién era, porque ni siquiera en el abismo lo había visto. Luego sugirió que se trataba de otro intento de otra constelación de provocar un desastre en la ciudad. Este monstruo absorbió energía del núcleo de la refinería y se volvió más y más fuerte cada segundo. En ese momento, West se acercó a Esquilar y le dijo que algo terrible había sucedido, porque todas las fábricas nucleares del mundo fueron atacadas al mismo tiempo. El personaje principal no sabía quién estaba detrás de todo esto, pero este hombre era muy inteligente, porque los monstruos convocados se hacían más fuertes si eran llamados a las fábricas centrales. Y había que hacer algo al respecto, pero para ello era necesario acabar rápidamente con este monstruo. Entonces el personaje principal decidió cortarlo hasta que muriera. Esquilar inmediatamente corrió directamente hacia el limo para asestarle golpes aplastantes. Inesperadamente, otros cazadores vinieron corriendo a ayudar, pero ya era demasiado tarde, porque el tipo se había ocupado de él hace mucho tiempo y para él resultó ser una sorpresa, porque en otras regiones se estaba librando una batalla feroz. Jen se acercó al personaje principal y le mostró las noticias principales del momento y decía que todas las fábricas en China, Corea y otros países fueron atacadas por monstruos. En ese momento, Sam llamó a Esquilar y le preguntó si el tipo sabía algo sobre estos monstruos, pero nadie sabía completamente de dónde venían y el hombre sugirió que algún idiota podría haber hecho esto y los precios de las acciones volaron hacia una especie de abismo. Sam simultáneamente habló y luchó con el limo y se dio cuenta de que para derrotarlos era necesario quemarlos hasta que dejaran de regenerarse y le preguntó al chico si había intentado esto. Entonces el hombre preguntó dónde estaba peleando Esquilar ahora, pero en respuesta escuchó que estaba un poco ocupado y que volvería a llamar un poco más tarde. Jen invitó al chico a ir a Corea y él le agradeció su ayuda y agregó que le enviaría su parte tan pronto como terminara de lidiar con todo este lío. La niña se sintió avergonzada por esto y respondió que no estaba aquí para recibir la recompensa, pero que la aceptaría con gusto. Mientras los chicos cargaban el armario en la camioneta, Esquilar dijo que nunca pensó que podría haber una mazmorra en el armario. Entonces los hombres escucharon algunos mugidos desde un costado y resultaron ser esos rehenes, y luego recordaron que los representantes aún no habían sido liberados. Los representantes preguntaron cómo sabían que esto sucedería. Esquilar respondió que rápidamente recibieron información a través de sus propias fuentes y vinieron a ayudar para la defensa conjunta. El hombre se alegró de que West lo salvara, lamentaba mucho haberse retrasado tanto y prometió que definitivamente podría convencer a los otros directores para que le dieran todas las acciones. Carol Scalor le susurró que lo más probable era que solo fuera polvo en los ojos, porque la sinceridad no se sentía ni un centímetro. Y todo era verdad, porque Esquilar era una constelación y fue capaz de reconocer las mentiras de Jacob tan pronto como dijo esas palabras. Después de todo, los usuarios avanzados de artes marciales podían leer los pensamientos de sus oponentes y esto parecía asombroso. Luego Wast se volvió hacia Esquilar y le dijo que habían terminado con todo aquí y que tenían que seguir adelante, y luego se fueron en una camioneta. Y los representantes de la empresa se quedaron en el mismo lugar, porque todos se habían olvidado por completo de tener las manos libres y no tenían nada que hacer más que mirar el coche que se alejaba. Después de todos estos hechos, Esquilar regresó a la Unión de Constelaciones Menores y saludó a la niña y al gato. El personaje principal fue llamado aquí porque había una gran conmoción entre las constelaciones. El gatito agregó que había una recompensa por la cabeza de la constelación que causó todo este desastre. Esquilar soñó por un segundo que las piedras del alma no eran tan fáciles de conseguir y que sería genial si lograba atrapar esta constelación. El personaje principal preguntó cómo lo iban a buscar o si tendría que hacer la búsqueda él mismo, pero esto no fue necesario, porque la constelación que participaba continuamente en el acuerdo le envió una invitación a la batalla de las constelaciones, pero la constelación evitó estas batallas durante demasiado tiempo y corría el riesgo de perder la oportunidad de permanecer en la Tierra. Esquilar pensó en ese momento en luchar contra el de frente, pero en el abismo eso era demasiado raro. Después de todo, nadie aceptaría arriesgar su propia vida, lo cual era una gran estupidez, y la constelación no resultaría arrogante o imprudente. Luego la niña le presentó al chico cierta información. Parecía una de las constelaciones más crueles, y para ser un monstruo, el tipo pensó que conocía demasiado bien la Tierra y sugirió que tal vez había algún tipo de constelación de la Tierra ayudándolo.
Entonces el chico decidió intentar ver información a través de los canales de la constelación y vio que todos hablaban solo de él. E inesperadamente para el personaje principal, recibió una invitación a una reunión con la diosa Libra y se sorprendió un poco, porque ¿por qué ella de repente decidió encontrarse? En ese momento, la diosa Libra se estaba probando otro vestido y preguntó a los sirvientes cómo le quedaba y una vez más escuchó que le quedaba perfecto. Daniele, que había regresado de una búsqueda de Esquilar durante 1000 años, estaba encantada con el vestido y dijo que era realmente excelente. La diosa Libra preguntó si Daniela ahora podía participar en la batalla de las constelaciones y ella aceptó con gusto actuar en nombre de la diosa. Le advirtió al sirviente que todavía tendría un avatar de entrenamiento con ella y que tendría que darle el 100%. El ángel le preguntó si realmente todavía quería tanto a este sirviente, pero ella fingió no entender nada, porque no sentía nada tan especial por él. Cuando Oscador vio a Daniele por primera vez, la diosa de la pereza se sorprendió mucho, porque nunca había visto sirvientes tan fuertes. La diosa no se sorprendió si otras constelaciones intentaron atraparla, pero esto solo podría suceder si el ángel así lo deseaba. Cuando Esquilar vio a la diosa, pensó que ella no tenía el mismo aspecto que antes, pero aún tenía una poderosa fuerza existencial. El personaje principal saludó a la diosa y le dijo que era un gran honor para él volver a verla. La diosa dijo que lo llamó para resolver el problema con el comprensor informe, porque las constelaciones lo están buscando y no mucha gente se arriesga a llamarlo a la batalla de las constelaciones, porque realmente no saben nada sobre él. Pero como la recompensa ofrecida era bastante sustancial, estarían mejor si ganaran. Por eso, la diosa se ofreció a unir sus manos para poder participar juntas en la batalla de las constelaciones, pero claro, primero necesitaba el permiso de la constelación Esquilar. El gatito advirtió al personaje principal que esto podría ser una trampa, pero el chico pensó que la diosa estaba un poco subestimada y no estaba en su estilo hacer algo así. Esquilar dijo que le preguntaría a su propia constelación sobre esto y la diosa estaba feliz por esto y el chico agregó que lo más probable es que estuviera de acuerdo. La diosa también agregó que la constelación Informe aceptó el desafío de luchar y le preguntó al personaje principal si sabía en qué formato sucedería todo esto. Era un deporte en el que los cazadores luchaban en formato de 6 contra 6 y también era un tipo de batalla de constelaciones, pero como todo el equipo coreano fue derrotado, el chico no estaba muy familiarizado con este deporte. Entonces la diosa le sugirió que participara en un partido de entrenamiento para que Esquilar entendiera de qué se trataba, porque hacía 30 años que no estaba en la Tierra. Cuando el personaje principal caminó hacia el lugar donde se llevaban a cabo las batallas de entrenamiento, notó que había edificios más atractivos y sirvientes fuertes, un poco diferentes a lo que vio la última vez. El chico vio a Daniela, quien le dijo que lo estaba esperando. La niña se alegró mucho cuando vio al personaje principal, porque estaba feliz de haberlo conocido. Después de todo, durante todo este tiempo ella tenía muchas ganas de conocerlo, fue un viaje que se destacó durante siglos. Los muchachos inmediatamente comenzaron a iniciar un partido de práctica, pero no todas las habilidades estaban permitidas y también se impusieron restricciones a las estadísticas. Este campo estaba dividido por 3 líneas, superior, media e inferior. Las restricciones se eliminarán gradualmente después de matar monstruos y subir de nivel, pero después de subir de nivel de esta manera, alguien ataca la base enemiga y el primer equipo que destruya el santuario de la constelación ganará. Esquilar comprendió de inmediato la esencia del entrenamiento, que necesitaba matar monstruos, animarse y destruir todo. Después de esto, el personaje principal eligió la habilidad deseada, es decir, golpe celestial, y se preparó para comenzar el partido. La energía del tipo cayó bruscamente, todos los efectos se redujeron enormemente y para él fue sorprendente, como si se hubiera convertido nuevamente en un cazador de rango E. La chica le recordó que el chico debería tomar el carril superior. Ella quería darle algún consejo, pero Esquilar rápidamente corrió hacia la línea y como se trataba de un partido de entrenamiento, tal vez sería mejor para él experimentar todo en su propia piel. En primer lugar, el personaje principal conoció a los ghouls, que fueron utilizados para subir de nivel, ya que necesitaba conservar la energía interna. Decidió no desperdiciar sus habilidades en estos monstruos y decidió confiar solo en la memoria muscular del cuerpo. Parecía que Esquilar había terminado con todo el campamento, cuando de repente apareció otro por detrás y lo atacó bruscamente. Pero la torre, que parecía una farola, ayudó al tipo y destruyó al demonio, salvándolo así de cualquier daño. Los demonios malvados todavía llegaban al personaje principal y él los derrotaba cada vez,
pero no entendía si estaba progresando con esto, ya que no tenía absolutamente ninguna experiencia, ni siquiera podía entender si todo era bueno para él o no. Por otro lado, el oponente del protagonista elevó su nivel matando demonios, y lo estaba haciendo muy bien. Su estrategia fue que, dado que su oponente era humano, e incluso un completo principiante, decidió no quedarse mucho tiempo, adquirir la mayor experiencia posible y entrar en batalla. Pero en ese momento apareció justo en su línea Esquilar, quien le agradeció los puntos de experiencia y lo golpeó justo en la mandíbula. El golpe fue tan fuerte que murió instantáneamente y renació justo en el santuario. El chico no entendió lo que pasó, porque no pudo hacerle nada a Esquilar. Aunque se había relajado mucho, este hombre claramente no era nuevo para él. En algún momento, Daniele decidió contactar a Esquilar, porque era su primera vez en la batalla de los sirvientes. El tipo respondió que estaba bien, que ahora mismo se estaba defendiendo de un demonio y que recientemente había matado a un ángel. La niña gritó horrorizada de cómo podía matar a un ángel tan temprano. Pero esto no iba en contra de las reglas, sino todo lo contrario, y el protagonista decidió continuar con el mismo espíritu, porque los comentarios positivos sobre su entrenamiento por parte del ángel le dieron alivio. De repente el ángel regresó y se paró directamente frente a Esquilar. El personaje principal lo consideraba valiente, ya que regresó muy rápido, aunque en apariencia parecía hombre muerto. Pero el ángel respondió que no iba a salir corriendo con las alas plegadas, porque un par de golpes no solucionan nada de nada en este entrenamiento. El ángel intentó provocar al personaje principal y le gritó que intentara golpearlo nuevamente y ver si esta vez podía hacer algo crítico. Esquilar sintió curiosidad por saber de dónde sacó el tipo tanta habilidad para provocar y se dirigió directamente hacia él. El ángel entendió que, en cualquier caso, no tenía ninguna posibilidad en el combate cuerpo a cuerpo y decidió simplemente atraer al tipo a una trampa y limitar su movimiento. Colocó una trampa mágica de reducción de velocidad justo en el camino del personaje principal y esperó con impaciencia a que el tipo la pisara. El tipo lo miró como un niño pequeño y no podía esperar a que pisara la trampa. Pero esto nunca sucedió, porque en lugar de provocar tan estúpidamente, debería haber aprendido a controlar sus emociones. Y luego el personaje principal usó el hechizo del dedo celestial y el tipo no entendió, porque recientemente estaba agitando sus puños, pero ya estaba atacando usando ataques a distancia. En la línea media de la batalla de entrenamiento, dos ángeles también estaban lidiando con demonios. De repente, su amigo voló hacia ellos y les pidió ayuda en su línea. Le preguntaron por qué no estaba en el carril superior y qué le pasaba a ese chico nuevo que también debería estar en él. En ese momento, Esquilar ya se estaba acercando a ellos y dijo que le resultaría difícil responder a esto, porque cuando le pidió que le mostrara el camino, lo rechazó. El personaje principal estaba aquí porque ya había capturado el carril superior y estaba pasando al siguiente. Los ángeles no entendían por qué esa energía loca provenía del chico, porque era imposible alcanzar un nivel tan alto tan rápido. El chico no esperó a que comenzara la pelea y en este caso comenzó primero, pero tan pronto como Esquilar se acercó al ángel para atacar, de repente apareció una notificación que decía que el partido de entrenamiento había terminado con el consentimiento de las dos partes y que pronto serían teletransportados fuera de la arena. De repente, apareció el sirviente de la diosa Libra y el personaje principal le preguntó por qué el partido de entrenamiento terminó tan abruptamente y qué pasó. Entonces el ángel mostró un aviso que decía que el comprensor informe que traspasó todo se había rendido. El chico preguntó si esto realmente sucedió y el ángel respondió que no, y lo más probable es que esto pueda ser algún tipo de plan de la diosa, porque ella es la mejor en este asunto. Nadie podría haber esperado tal resultado, pero de repente Esquilar recibió una notificación de que un comprensor sin forma estaba solicitando una reunión y el tipo no entendía lo que estaba haciendo y lo que necesitaba. El gatito sugirió que esto podría ser un intento de negociar debido a la sensación de estar acorralado, pero el personaje principal no lo creyó. Cuando Esquilar y la diosa Libra llegaron al lugar de reunión, ella empezó a sospechar porque el avatar de entrenamiento lo había enviado a él en lugar de venir en persona. Esquilar no se sorprendió y respondió que su constelación confiaba en él de muchas maneras. En un momento, los chicos vieron una enorme roca, pero era un comprensor informe que lo atravesaba todo, saludando a ambas constelaciones. El personaje principal no iba a perdonarlo ya que se rindió, porque era consciente del daño que causaba a la Tierra. El comprensor informe respondió que no tenía otra opción que contactar con las constelaciones que se habían establecido en la Tierra. Agregó que fue deshonesto,
porque no fue el único que planeó todo esto y la diosa de la balanza gritó que no podía ser que el monstruo no hiciera esto solo. El protagonista preguntó quién estaba en el trato con él, y el comprensivo respondió que no iba a ocultar nada y el coleccionista de coronas nobles lo convenció de que lo hiciera. Todo quedó claro para Esquilar, porque le tendió una gran trampa para usarlo para enojar a otras constelaciones. El comprensor respondió que lo había adivinado y dijo que otras constelaciones ahora no le hablaban y comenzó a pedirle ayuda al personaje principal. Esquilar pensó que era estúpido, pero estaba relacionado con el hecho de que es un monstruo. Aún así, si el tipo puede vengarse de este coleccionista, entonces será genial. Y el personaje principal decidió ayudarlo con esto, y luego todos los que estaban alrededor se sorprendieron por esta respuesta, porque la diosa Libra dijo que ni siquiera necesitaba ayudarlo, y si se metía en una batalla de constelaciones con un coleccionista, entonces definitivamente no sería mejor. Pero el chico respondió que la diosa no debería preocuparse por eso, porque él no iba a participar en las batallas de otras personas. Añadió que iba a pedir ayuda a un gatito que conocía, y en ese momento el gatito, atónito, preguntó si realmente se trataba de él. Cuando el chico regresó, su rango era actualmente del 98% y se alegró de tener finalmente un número de 2 dígitos y pronto podría apuntar a constelaciones de alto rango. La diosa de la pereza advirtió al chico que no se apresurara a ir al Olimpo, de lo contrario otras constelaciones no estarían contentas con esto y sería mejor tomar un breve descanso, y el chico realmente lo pensó y por eso decidió mirar el territorio. Eso le pertenece. Cuando el chico llegó a estos territorios, se sorprendió mucho, porque le pareció que aquí habían cambiado muchas cosas e inmediatamente llamó la atención sobre la vaca que había traído. De repente apareció una gallina que había traído recientemente, pero ni siquiera criaban pájaros. El fantástico golem de roca saludó al personaje principal y le dijo que estaba contento de verlo en este territorio. Esquilar respondió que estos territorios habían cambiado mucho y fue realmente él quien hizo todo esto, pero el golem respondió que no fue él y la mayor parte fue hecho por los orcos. Al chico le costó creer esto, porque honestamente, si le hubieran dicho antes que los orcos eran una tribu agrícola, no lo habría creído. Los orcos estaban muy felices de que su maestro finalmente hubiera regresado e inmediatamente se ofrecieron a echar un vistazo a lo que habían logrado. El tipo destacó a los orcos por su buen trabajo, porque mientras volaba hasta aquí, vio el trabajo colosal que habían hecho. También preguntó si realmente criaban las vacas y las gallinas que les regaló y todo estaba exactamente bien. El personaje principal quería cocinar algo con ellos, pero los orcos pensaron de manera diferente y los criaron para que fueran fuertes y encajaran con la reputación del personaje principal. Pero tan pronto como escucharon que podían matarlos, rápidamente fueron abrumados por la ira del berserker y todos sus esfuerzos se fueron por el desagüe. Esto no era muy normal, porque pronto se comerían todo el ganado que habían criado durante tanto tiempo. Pero esto no los detuvo en absoluto, y a los pocos minutos ya estaban comiendo el delicioso toro y agradecieron al dueño por tan divino sabor. Pero en algún momento el personaje principal sospechó que algo extraño pasaba con los orcos, porque comenzaron a liberar energía más fuerte que antes y no entendían lo que estaba pasando aquí. El chico decidió que todo esto se debía a que eran sus sirvientes y bajo su influencia se hacían más fuertes mientras trabajaban y comían comida deliciosa, pero él no era granjero, aunque no estaba mal, igual era un poco extraño. E inesperadamente se formó un portal. Era un comerciante ambulante que vendía destinos y buscaba un encuentro con el personaje principal, y también lo felicitó por su victoria en la batalla de las constelaciones. Agregó que para celebrar su victoria podría comprar algo que le daría un nuevo edificio y le mostró una caja dorada de edificios. Pero no había muchas piedras del alma, y entonces la diosa de la balanza le recordó que todavía era tiempo de cuidar el territorio de defensa y que sería bueno adquirir algún tipo de edificio. Pero al hombre le faltaban varios miles de piedras para completar la transacción y luego pidió un descuento, pero el comerciante ambulante no estaba contento porque constantemente intentaba reducir el precio. El comerciante se dio cuenta de que sería difícil llegar a un acuerdo con este tipo y dijo que la próxima vez no funcionaría y, con lágrimas en los ojos, aceptó. Este cofre parecía bastante siniestro, considerando que el tipo dio todo el dinero que tenía y tal vez tenía prisa con la compra. El personaje principal decidió que ya lo había comprado de todos modos y pronto lo descubriría y tiró el cofre y ahora su destino está decidido mientras el caos fluye de él. Y de repente, una barrera de un gran guerrero apareció desde el cofre, que brillaba con una luz dorada brillante justo encima de la cabeza del personaje principal.
La barrera del gran guerrero protegía de la tormenta en el abismo y otorgaba fuerza a todos los sirvientes, y también era posible transferir esta habilidad a los seguidores. Esta barrera era realmente buena y útil, porque gracias a ella el personaje principal podía defender sus propios territorios incluso cuando no estaba cerca. La diosa de la pereza agregó que podría ser mejor para su ocupado receptor, que constantemente se alimenta de otras constelaciones de la Tierra, y para el chico sentía como si lo estuviera insultando, pero en cualquier caso era pecado quejarse de un buen tema. En ese momento, Sam estaba sentado en la oficina y observaba cómo los precios de los granos subían a pesar de que los precios de sus acciones se hundieron tanto debido a la estúpida babosa. Esquilar dijo que tal vez esto lo calme, pero ahora está recibiendo todos los beneficios de otras constelaciones. El personaje principal lo ayudó, pero esto es solo porque están usando al monstruo contra la constelación del coleccionista. El gatito, en shock, preguntó si el chico realmente creía que estaba difundiendo esos rumores, pero el protagonista respondió que el ataque repentino a la fábrica central causó daño no solo a las constelaciones buenas, sino también a la constelación del dios demoníaco. Por lo tanto, si se difunden rumores de que la constelación del coleccionista está detrás de todo esto, su posición definitivamente se verá afectada. Y todo parecía un gran plan, pero el gatito dijo que entendió la idea, pero no entendía exactamente por qué tenía que hacerlo. Carol Scalor dijo que es porque el gatito es un experto chismoso y se lo deja a él. Las noticias transmitieron eventos urgentes que un momento antes, el cazador de rango a Joseph Grant había anunciado que participaría en la campaña hacia la puerta del abismo. Cuando Sam escuchó lo que dijo este tipo, se indignó mucho y los dos comenzaron a ver las noticias. En ese momento, en la sala de conferencias, un hombre hablaba de cómo durante demasiado tiempo la humanidad había estado bajo el control de las constelaciones del abismo y estaban constantemente siendo atacadas por monstruos. Las razones de todo esto están en manos del abismo y durante bastante tiempo, por miedo, evitaron por todos los medios la verdad, pero quizás ya era demasiado tarde, pero el tipo decidió cumplir con su deber como rango. En esta conferencia, Joseph Grant declaró que iba a la puerta y, por supuesto, no podría hacerlo solo y, por lo tanto, necesitaría la ayuda de otros cazadores. Él, junto con otros cazadores de rango A y superiores, lucharán y el resto será responsable del apoyo. El hombre añadió que si alguien tiene un sentido del deber como cazador, sin importar su rango, entonces pidió unirse a él y liberar la tierra juntos. Los chicos respondieron que el chico era realmente apasionado y Esquilar no entendía cuál era el problema y Sam respondió que siempre había pensado en algo así, pero que todo era un problema. Los costos de todo esto fueron simplemente astronómicos, fue necesario contratar técnicos civiles para instalar los objetos principales en el abismo y personas para protegerlos, y simplemente surgieron muchos problemas. Pero el mayor problema era que Joseph Grant no era el tipo de cazador de rango a que se ocuparía de civiles o cazadores de bajo rango, de hecho, preferiría usarlos como cebo para lograr sus objetivos personales. Y Sam aconsejó no involucrarse en este asunto, pero los ojos del chico ya ardían y parecía que ya estaba a punto de hacer lo que se le ocurriera. El chico pensó que, aunque Joseph era una persona desagradablemente vil, su éxito sería útil para absolutamente todos. Esquilar tranquilizó a Sam diciéndole que no se preocupara y que él cuidaría de él si el hombre intentaba ser estúpido. Joseph seguía por sus objetivos personales y el hecho de que haya decidido actuar solo significa su confianza en ello. Todo esto era exactamente así, pero solo esta confianza tenía que tener una razón. En ese momento, en la sede del grupo Parker, se agradeció a Joseph Grant por su buen discurso, porque había hecho estallar a la prensa. Pero resultó que algunos países no estaban contentos con que él fuera el líder, pero para el chico esto parecía completamente sin importancia, porque no iba a tomar el mando de los cazadores extranjeros. Lo único que era importante para él era que se unieran a la incursión y distrajeran a los enemigos, y mientras ellos están ocupados con esto, su maestro es un general de sangre de hierro y llevará a cabo su plan. El presidente del grupo Parker, Alex Parker, dijo que ningún inversor perdería esta oportunidad. Y a cambio, si hay algo valioso en la redada, su dueño lo compartirá todo con Alex. El hombre llamó a su hijo y le pidió a Jacob que esta vez le brindara apoyo y que no pensara en ello como una simple incursión, porque esta batalla pasaría a la historia y el hombre respondió que no defraudaría a su padre. Pero mientras andan por allí, el hombre pensará qué hacer con esa tierra y poco a poco hará planes para ella. En ese momento, la sede del liderazgo estaba ubicada al lado de la puerta del abismo.
El personaje principal dijo que no cuidará en absoluto del clan de maestros, pero los maestros gritaron unánimemente que todo esto no importa, porque donde quiera que vayan, seguirán sin miedo a Esquilar. El chico quedó satisfecho con esta respuesta y luego decidió ir allí como un pequeño grupo de cazadores de élite, y se dirigieron directamente al centro del portal para conquistar el abismo. El hombre en la entrada confirmó la identidad de Esquilar y el equipo de artesanos y dijo que podían entrar. Vieron el primer reino del abismo, donde no había un número máximo de participantes y no quedaba tiempo. Esquilar les dijo a los chicos que no se preocuparan, ya que confiaban en él y lo seguían, él haría todo lo posible para protegerlos. No muy lejos de la entrada, los chicos vieron la base Icarus, construida por la empresa de Sam. El personaje principal se alegró de que el equipo de maestros tuviera un lugar donde reunirse y ordenó a todos que lo acompañaran a entrenar. En ese momento, en la base de mando de la expedición estadounidense, le preguntaron a Joseph cuándo comenzaría la campaña. El hombre pidió a todos que esperaran, porque aún no había llegado el momento. Había muchas más expediciones aquí de las que esperaban, lo que significaba que habría muchas personas que no podría controlar y era mejor dejarlas actuar por su cuenta. Pueden cuidar de los fuertes orcos en el área circundante y tan pronto como se eliminen todos los obstáculos de su camino, aparecerán aquí. En ese momento, en la base del dragón, Esquilar observó cazadores de otros países que mostraban una fuerza mejor de lo que pensaba. El clan Icaro se unió a Esquilar un poco más tarde e inmediatamente preguntaron si era normal que estuvieran aquí sin hacer nada, porque había algunos elementos útiles en este lugar y sería demasiado tarde si todo les fuera arrebatado. Pero el tipo no pensó que habría algo valioso en los fuertes orcos. El personaje principal tenía un plan y quería observarlo un poco y esperar. Decidieron con Sam que lo mejor sería observar encubiertamente lo que hacía Joseph y luego usarlo en su contra, porque así podrían reducir el número de víctimas, aunque pareciera furtivo. Esquilar dijo que en cualquier caso, ahora sería mejor esperar y si alguien escucha algo sobre la expedición coreana, que se lo informen inmediatamente. De repente, el sistema hizo sonar la alarma, resultó que los monstruos se habían unido y se dirigían directamente hacia los cazadores. Esquilar no pudo simplemente ver todo esto y les ordenó que se prepararan para irse, porque en momentos como estos deberían ayudarse unos a otros. Cuando los cazadores vieron la horda de orcos, gritaron que todo esto era de esperar y que todos debían ponerse en formación y no entrar en pánico. Para empezar, activaron la magia de protección, y si los orcos llegan hasta aquí, no quedará nada de su base. Pero a pesar de que esto era de esperarse, había demasiados y los cazadores todavía estaban en pánico y no sabían qué hacer en tal situación. Y entonces apareció Esquilar y dijo que un equipo de maestros apoyaría la formación, porque en el otro lado los monstruos eran demasiado débiles para romper su defensa. Y en ese momento, Esquilar dijo que se haría cargo de su líder y que si el hombre quiere pelear con él, entonces le dejaría entrar en formación y continuar apoyando la magia. Era más fácil para el chico ir solo, y para el hombre resultó ser una completa locura, pero Esquilar no vio ningún sentido en retrasarlo. Y el personaje principal se encontró justo en el epicentro de las batallas, y después de haber dispersado a varios orcos, preguntó amenazadoramente dónde estaba su líder. Pero los orcos no lo escucharon y entonces el tipo decidió lidiar con ellos y usó el dedo celestial. El tipo decidió continuar en la misma línea y arrinconarlos y finalmente encontrar a su líder. El guerrero de la locura y la sangre quedó impresionado por cómo trató con su ejército. En ese momento el tipo se dio cuenta de quién era ese territorio. Esquilar se encontró con un orco enorme y le preguntó si él era el líder, porque por su tamaño se podía entender. El personaje principal elogió al orco por su actitud positiva al matarlo, pero lamentablemente no fue esta vez y le voló la cabeza. Cuando 100 orcos vieron caer a su líder, inmediatamente comenzaron a huir del tipo y solo se veía una columna de humo. Esquilar decidió que eso era todo y después dependía de otros encargarse del resto. Y en este caso decidió mirar el lugar del cuartel general coreano, donde también tuvieron lugar batallas a gran escala. Uno de los cazadores de rango A en Corea ya había matado personalmente a 100 enemigos y ni siquiera tuvo tiempo de descansar. En ese momento, un enorme orco con un poderoso hacha lo atacó repentinamente por detrás y apenas tuvo tiempo de bloquear este golpe. El hombre se dio cuenta de que, dado que definitivamente era más fuerte que los otros monstruos, él era su líder. El orco enfurecido gritó que lo mataría ahora mismo y levantó su hacha justo por encima de su cabeza. Apenas tuvo tiempo de dar unos pasos antes de que la afilada espada de Esquilar lo golpeara por detrás y lo matara de inmediato. El cazador se alegró cuando vio a Esquilar,
porque el tipo acudió en su ayuda para ayudarlos a lidiar con todo esto. Y los cazadores inmediatamente entraron en la batalla, porque Esquilar mató al líder de los orcos y debería haber sido mucho más fácil con el resto, y todos los cazadores deberían haber aprovechado este momento y hacer retroceder a los orcos. Después de un tiempo, Esquilar ayudó con éxito a los cazadores coreanos en este lugar. El hombre agradeció generosamente al personaje principal y no podía creer que él personalmente hubiera acudido en su ayuda. Pronto el personaje principal reconoció a este chico, porque era parte de los representantes del equipo de lucha en Corea y ya lo había visto antes, porque siempre le daban puñetazos en la cara. La base coreana sufrió graves daños, pero el cazador dijo que no era tan grave y que no había necesidad de preocuparse por eso. Otro cazador vino corriendo, quien gritó que ahora tenían un gran problema, pero el tipo no entendía de qué problema estaban hablando, si realmente habían encontrado a otros orcos que se escondían. Pero todo esto no fue así. Pero para gran sorpresa de todos ellos, la puerta del abismo conectada a la tierra quedó completamente bloqueada. Esquilar no podía entender cómo sucedió esto, porque cuando intentó entrar al portal, fue inmediatamente rechazado. Los cazadores coreanos sugirieron que, aparentemente, mientras los orcos atacaban su base, varios de ellos entraron aquí en secreto y lanzaron algún tipo de hechizo. Pero Esquilar no podía creer que habían bloqueado las puertas de la magia y cómo era posible, y la diosa de la pereza agregó que, por supuesto, si esto es temporal, entonces algo de magia puede bloquearlas por un periodo de tiempo bastante largo. El personaje principal pensó que lo más probable era que un guerrero de sangre y locura estuviera involucrado aquí, y esto definitivamente no se podía descartar. El tipo creía que el guerrero era simplemente un fanático obsesionado con la batalla y no creía que fuera capaz de tales trucos. La diosa de la pereza dijo que tampoco vale la pena usar la fuerza para abrirse paso, porque nadie sabe qué le podría pasar al chico en este caso, y en este caso es mejor derrotar al creador del hechizo o eliminar al guerrero de este territorio. Después de hablar con la diosa, el chico decidió regresar a la base para pensarlo y cuando todo volviera a la normalidad, reunirse y resolver este asunto. En la base del dragón, el tipo sorprendió a todos por el hecho de que la puerta estaba bloqueada. Elisa quedó muy sorprendida por esto, el tema de la comida había que resolverlo. Después de todo, a pesar de que aquí tenían cazadores y necesitaban alimentar a demasiados técnicos, el chico le pidió que no se preocupara por eso, porque como él estaba aquí, él era responsable de todo como líder y no permitiría que sus compañeros morirse de hambre. Y con la ayuda del portal, apareció una montaña de provisiones en un segundo. La chica se sorprendió de que hubiera estado usando esto todo este tiempo, pero el chico respondió que cocinar era su pasatiempo, pero llevar tantas cosas por algún pasatiempo era un poco extraño. Esquilar ordenó a los cazadores, que no tenían nada que hacer, que trasladaran todo al interior, y a los técnicos que comenzaran a reparar la base. También le pidió a Elisa que advirtiera a la Fuerza Expedicionaria Coreana y les dijera que podían usar su base mientras reparaban la suya propia, pero la niña no entendía por qué necesitaban esto. Pero el chico recordó que el equipo coreano fue el que más sufrió el ataque y que como están peleando juntos, deberían ayudarse unos a otros, porque son vecinos. El personaje principal agregó que sabe que no harán esto, pero si alguien se atreve a humillar o intimidar a los coreanos, lo tomará como una falta de respeto hacia él, porque él también es coreano. Pero ninguno de los cazadores iba a discriminarlos y estaban dispuestos a aceptarlos con los brazos abiertos y no había necesidad de preocuparse tanto. Cuando los cazadores coreanos llegaron a su cuartel general, fueron recibidos con globos y una enorme pancarta, y todos esperaban que se llevaran bien hasta que se restaurara su base. Los cazadores comenzaron a ofrecer amablemente arroz frito con kimchi, envasado para su consumo en las mazmorras, y los cazadores no entendieron para qué servían todos estos alegres saludos y les agradecieron sinceramente por todo. No entendían por qué los estadounidenses los recibieron tan bien, pero en cualquier caso necesitaban descansar y explorar toda la base. El hombre se preguntaba que también estaba todo aquí para poder recibir cazadores de otros países y este lugar era realmente gigantesco, porque deambulaba contento por él, pero no tenía fin. De repente el hombre llegó a lo que pensó que era el centro de entrenamiento. De repente apareció Esquilar, quien estaba encantado con tal reunión y no esperaba encontrarse con él aquí. El hombre les agradeció la invitación, ya que debería haber ido a saludarlo apenas llegaron aquí. Carlos Cador le dijo que no se lo tomara en serio, porque solo los invitaron a compartir recursos y les pidieron que no se preocuparan por eso y agregaron si realmente vino aquí a entrenar.
pero el cazador respondió que había llegado hasta aquí por error y que no era de los que entrenan mucho. Esquilar no entendió a qué se refería el chico y por qué no entrenaba, ya que resultó que ya era bastante fuerte incluso sin entrenamiento adicional. Luego el personaje principal dijo que siempre se preguntó por qué su equipo fallaba constantemente y por qué la gente lo criticaba y todo era por gente como él. El tipo agarró al cazador por la ropa y le dijo que ahora mismo iría a entrenar con él y se detendría solo cuando él se lo permitiera. En ese momento, en la base estadounidense, la gente observaba lo insidiosos que eran los orcos. Al fin y al cabo, se movían en pequeños grupos para robar suministros y eran mucho más inteligentes de lo habitual, por lo que a este paso los cazadores americanos se quedarían rápidamente sin provisiones. Luego, Joseph ordenó que se contactara a la fuerza expedicionaria de cada país e informara de la propuesta para comenzar a preparar el ataque final a los órganos. El hombre añadió que si se comprometían a cumplir sus órdenes durante el operativo, entregarían todos los suministros. No les importaba en absoluto, a pesar de que ellos mismos no tenían suficientes suministros, pero necesitaban reducir el número de bocas en forma de cazadores y civiles de bajo rango. Pero tenían un objetivo: siempre que hubiera al menos un cazador digno, estaban obligados a conquistar el fuerte orco ubicado en el centro. En ese momento, Esquilar estaba entrenando al cazador, realmente pensó que su oponente simplemente se quedaría allí y esperaría a que su magia de alto nivel volara hacia él. El chico añadió que debería aprender a abrirlo a la fuerza para mantener a su oponente bajo control, pero el cazador no tenía experiencia en peleas uno a uno, y el personaje principal no le dejó otra opción: entrenar todos los días hasta regresar a la Tierra y someterse a un entrenamiento especial con él. De repente, Elisa entró corriendo a la sala de entrenamiento con noticias urgentes de la base estadounidense y se sorprendió de lo que los dos estaban haciendo aquí. La niña dijo que para recibir suministros de ellos tendrían que unirse al ataque final y seguir sin cuestionar sus órdenes, y todo esto sonó más como un recordatorio de la amenaza deslizada bajo la apariencia de una oferta. Esquilar decidió que debían subestimarlos un poco, porque nunca hubiera pensado que lo tratarían tan abiertamente como si fuera una nulidad. El personaje principal se volvió hacia Elisa y le dijo que, dado que se había hecho una oferta, valía la pena dar una respuesta respetuosa y le pidió que se asegurara de que todas las palabras se transmitieran exactamente como él dijo, palabra por palabra, y que enviara a alguien a vigilarlo. En reconocimiento. En ese momento, en la base estadounidense, los hombres aceptaron ofertas positivas de tropas de otras expediciones. Todos parecieron verse seriamente afectados y casi de inmediato respondieron a la oferta y la oferta de ayuda funcionó perfectamente. Incluso los cazadores de Alemania y Francia, a quienes contactaron a través de un canal especial, aceptaron su oferta especial y todo salió bien. Pero no solo recibieron respuesta de China, Corea y la compañía Dragon, sino que para ellos esto era absolutamente esperado. Inesperadamente, el despachador dijo que acababan de recibir una respuesta de todos ellos y todos inmediatamente corrieron a ver la respuesta a su propuesta. Esquilar grabó un mensaje en video donde decía que se unirían al ataque final, pero como ya tenían suficientes suministros, no escucharían órdenes de alguien como ellos. El chico también añadió que si no querían seguirlos, entonces tendrían misericordia y considerarían esa oportunidad. El hombre se mostró escéptico ante su propuesta y dijo que podían hacer lo que quisieran, porque nada cambiaría si alguien como ellos se negaba a unirse a ellos. También añadió que el despachador debería informar a todas las fuerzas expedicionarias que aceptaron su propuesta de reunir y traer a todos los cazadores aquí, y tan pronto como todos se reúnan, comenzarán el ataque final. El personaje principal prestó atención a la fortaleza de los orcos y se dio cuenta de que allí había mucha gente. Luego miró a los cazadores exhaustos y se dio cuenta de que no podrían luchar en este estado. El equipo del protagonista dijo que todos habían terminado de prepararse y estaban listos para partir. El personaje principal le preguntó a Elisa si había alguna otra noticia de inteligencia. Y en ese momento tronó una poderosa explosión. Este sonido provenía de la gran fortaleza. Uno de los cazadores corrió hacia Esquilar y le dijo que la alianza de expedición había comenzado su operación, pero el chico no entendía cómo podían iniciar la operación si aún no se habían mudado. Pero resultó que se trataba de una estrategia de cebo y cambio y los cazadores de bajo rango que constituían la vanguardia atraerían a los orcos. Y tan pronto como los orcos estén rodeados, todos los demás se ocuparán de ellos de inmediato y pronto saldrán para preparar una emboscada. Pero con esta estrategia, la mayoría de los cazadores de vanguardia morirían, pero fue su propia elección y no había nada de qué hablar.
Los orcos eran criaturas bastante simples, por lo que podían funcionar, pero también eran demasiado silenciosos a pesar de que las puertas de la fortaleza estaban bajo tal ataque. El personaje principal sugirió que se sentía como si no hubiera nadie dentro. Y todo fue exactamente así. En una montaña alta el orco principal observó todo esto y se rió de la gente estúpida, porque su maestro dijo que todos se reunirían en un punto. Y el gran guerrero orc gritó sobre el inicio de la operación y los devotos sirvientes de su amo corrieron tras él para matar hasta el último de los cazadores. En ese momento, la vanguardia de los cazadores escuchó un fuerte pisotón en el suelo. Cuando se dieron la vuelta, vieron una horda de orcos que se acercaban rápidamente a ellos. No podían entender por qué los orcos estaban aquí y después de unos segundos se dieron cuenta de que era una emboscada y los orcos ya se lo habían preparado. La constelación observó todas estas batallas y no entendió lo estúpidas que eran las personas que podían pensar así de los orcos, que tendían emboscadas tan abiertamente y relajaban tanto su vigilancia. Después de todo, nadie podía siquiera adivinar que entre ellos había un grupo de espías de la constelación de guerreros de sangre y locura. Pero para la constelación fue aún mejor, porque en cualquier caso, cuantas más muertes traigan, más fuerte se volverá. De repente, apareció otro escuadrón entre la multitud, lo que sorprendió mucho al dios de la sangre y la locura. Vio al personaje principal e inmediatamente lo reconoció y se dio cuenta de que ahora todo no saldría según lo planeado. En esta situación, era razonable que todos se retiraran, pero entonces todos los cazadores que estaban en la emboscada estaban mintiendo y Esquilar comenzó a avanzar con el escuadrón. Los muchachos caminaron por el campo de batalla, porque todo se debía a que desde la antigüedad la casa debía ser asaltada mientras estaba vacía. Los cazadores no entendían por qué la barrera era tan fuerte y no podían entrar. Después de todo, si fracasan o escapan, el destacamento no solo no recibirá suministros de Joseph, sino que también estará obligado a emitir una compensación por insubordinación y violación del contrato. Era necesario destruir al menos las puertas de la fortaleza, ya que no podían atraer a los orcos. En ese momento, apareció Esquilar y preguntó a los cazadores que todavía no podían atravesar las puertas de la fortaleza. El hombre dijo que atacaron tanto como pudieron, pero que la barrera era demasiado fuerte. Entonces el personaje principal les agradeció su esfuerzo y se ofreció a descansar mientras terminaba todo aquí. Reuniendo una fuerza poderosa en un puño, lanzó un golpe celestial que destruyó la barrera de un solo golpe. El personaje principal dijo que lo siguiéramos, porque ahora tenían que destruir la puerta y atravesarla rápidamente, y en comparación con la barrera no era nada. El chico pidió no preocuparse por los demás cazadores, porque él también los iba a ayudar, para que pudieran descansar.